Amén, hermanitos. Vamos a arrancar hoy día nuestro estudio. Vamos a terminar, Dios mediante, del libre albedrío, el punto 9, que es página 19. Por favor, apagan sus celulares, modo avión, modo silencio. Ayudaría bastante. Ahora, antes de empezar, vamos a orar. Espíritu Santo, Dios, guíanos en este estudio para que nosotros podamos entender lo que tú esperas de nosotros. La importancia de la doctrina y de cuidarnos a nosotros mismos, Señor. Podemos tener excelente doctrina, pero mala práctica, Señor, y no queremos eso. Y también sabemos que no vamos a ser perfectos en esta vida, pero debemos crecer en el conocimiento de Cristo cada día y predicarnos el Evangelio para que podamos vivir y caminar como Cristo anduvo. No somos perfectos, Señor. Nos cuestan muchas cosas. Pero cada día, por tu gracia, por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, estamos siendo conformados a Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanitos. Una vez más vamos a estar en página 19. Ahora nosotros estamos repasando nuestra confesión de fe porque como iglesia es importante saber en qué creemos como seguidores de Cristo. Es bien sencillo y también es bien difícil. Ahora, porque muchas veces podemos articular algo, pero ponerlo en práctica es otra cosa. Ahora, entonces, nuestra doctrina no determina nuestra salvación. Eso viene a través de la fe en Jesucristo, pero sí determina cómo caminamos en el Señor. Eso sí, la doctrina nos ayuda. Y puesto que fuimos diseñados para pensar, procesamos información constantemente. Procesamos, información constantemente. Como ya yo he mencionado, lo que creemos y pensamos determina lo que hacemos en nuestras acciones. Sí o sí, lo que tú crees, lo que tú piensas va a determinar tus acciones. Entonces el pensamiento y la creencia proceden a toda acción. Lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos procede de todas nuestras acciones. La gente va a decir, yo simplemente actué. Mentira. Siempre pensamos en realidad. Siempre llegamos a esa conclusión. Llegamos a una conclusión en nuestro corazón. Eso es lo que nosotros hacemos. Y Dios ordenó comunicarse a nosotros a través de la creación, nuestra conciencia, la escritura escrita en nuestro corazón, la Biblia, que está llena de doctrina. La Biblia está llena de doctrina. Y fuimos hechos para glorificar a Dios con nuestras mentes a través del pensamiento. El pensamiento es de suma importancia y nos cuesta a veces. Y es a través de esa doctrina que podemos interpretar verdaderamente la vida y la verdad para la gloria de Dios. Cada persona tiene una cosmovisión y a través de esa cosmovisión va a determinar lo que tú piensas y cómo actúa. Si nosotros pensamos que todos los políticos son corruptos, siempre vamos a actuar de esa forma y no vamos a tener ninguna confianza con ellos, porque en nuestra mente son totalmente corruptos. Ahora, sin doctrina no sabemos la verdadera condición de nosotros, que estamos muertos en nuestros pecados, estamos muertos en nuestros delitos y tampoco conocemos la santidad de Dios. Entonces la doctrina nos permite comprender el amor, la gracia y la misericordia de Dios por medio de Jesucristo, que conduce a nuestra justificación y adopción. Yo te doy un ejemplo. Son cosas en realidad bien sencillas. Pero cuando yo no entendía el Evangelio y la gracia de Dios, ¿tú sabes lo que pasaba? Cada vez que yo pecaba, yo pensaba que tenía que rededicar mi vida a Dios. Cada vez que yo pecaba. Entonces, cuando los pastores, los predicadores,
invitaban a las personas, yo tengo que ir porque yo pequé. Ese era mi pensamiento y era equivocado. Porque la salvación no se puede perder. Tampoco sabía que el cristiano sigue pecando. No como práctica, pero sigue pecando. Porque todavía lucha con la carne en cual nosotros vivimos. Entonces, si nosotros no conocemos doctrina, nos llevamos por lo que nosotros pensamos, cómo Dios es y cómo Jesús es. Entonces, la doctrina revela claramente el carácter de Dios y sus atributos con el objetivo de conocerlo personalmente. Eso es lo que nosotros queremos. Y eso nos va a conducir ¿a qué? A la santidad. Santidad, santidad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere nuestra santidad. Y no solamente nuestra santidad en forma general, porque nosotros cuando pensamos en santidad es forma general. Él quiere santidad en cómo manejamos el dinero, nuestro tiempo, crianza de los hijos, amar a nuestro cónyuge, manejar el hogar. Él quiere santidad en cada área de nuestras vidas. Y es imposible tener transformación sin doctrina. Yo lo voy a repetir. Es imposible tener transformación sin doctrina. Entonces, por lo tanto, es un medio de gracia que Dios nos ha dado a su pueblo, a los escogidos. La palabra de Dios nos va a ayudar para la transformación. Entonces, todo verdadero creyente debe amar la doctrina. Yo lo voy a repetir porque hay algunos que se van a ofender. Todo creyente debería amar la doctrina. Porque la doctrina revela el carácter de Dios y cómo nosotros debemos vivir en santidad. Porque si nosotros queremos transformación, queremos agradar al Padre, necesitamos ser transformados. Ahora, eso no significa que perdemos nuestra salvación. Siempre somos hijos de Dios. Yo quiero que ustedes capten eso porque a veces podemos confundir las cosas. Yo soy hijo de Dios. Nada me puede separar del amor de Dios. Absolutamente nada. Pero nosotros que son padres, a veces nuestros hijos fallan. ¿Sí o no? Sí, fallan. Ellos no pierden el apellido Martínez, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos siguen siendo nuestros hijos. Pero sí viene consecuencias por sus decisiones, porque nosotros queremos que nuestros hijos crezcan en el temor del Señor. Entonces, la idea común con algunos cristianos es que la letra mata. ¿Han escuchado eso? La letra mata. Es bien famoso esa idea, la letra mata. Y eso, dame hacer acá, permiso. Eso lo sacan de 2 Corintios 3, 4 a 6. Amén. Belisario, tú lo puedes leer. Está en la pantalla. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que alguna cosa procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces, yo leo este versículo porque hay algunos hermanos que leen este pasaje y ellos dicen que la letra mata, entonces no deberíamos estudiar porque estudiar nos va a convertir como fariseos. No es la primera vez que lo menciono acá, pero lo tengo que repetir porque es una idea común. Entonces, algunos utilizan este versículo para decir si estudiamos mucho, vamos a convertirnos como los fariseos. Finalmente va a ser la conclusión. ¿Y qué hicieron los fariseos? ¿Crucificaron a quién? A Jesús. ¿Quién quiere ser como ellos? Ninguno de nosotros queremos ser como ellos. Entonces utilizan este versículo, 2 Corintios 3, 4, 6, para decir la letra mata, para que no estudiemos ¿qué? Doctrina. Y cuando no estudiamos doctrina, nos convertimos, o mejor dicho, nos quedamos en ignorancia. Eso es lo que pasa. Cuando no estudiamos la palabra de Dios, la doctrina, nos quedamos en ignorancia. Y esa ignorancia causa daño en el matrimonio, en la crianza de los hijos, especialmente en la iglesia.
a donde la iglesia está lleno de actividades, muchas actividades, pero poco de la palabra de Dios. Mucha evangelización, pero poco evangelio. Y nosotros no podemos caer en ese error. Entonces, en este versículo, Pablo estaba diciendo que aquellos que intentaron seguir la ley con la intención de salvarse, es el contexto de este versículo. Ellos iban a descubrir que la ley no salva a nadie. Porque ¿quién acá, quién en ese entonces y quién hoy día puede cumplir la ley perfectamente? Cero. Ninguno de nosotros podemos cumplir la ley perfectamente hasta el final. Tenemos que cumplirla desde el nacimiento hasta la muerte. Es imposible cumplir la ley. Y ellos confiaban en la ley para su salvación. Y eso nunca termina bien. Cuando nosotros confiamos en la ley, hacer las cosas para salvarnos y buscar el favor con Dios, lo que nos lleva y lo que conduce es a la condenación eterna, porque ninguna persona puede completarla perfectamente. Jesús vino para cumplir la ley. ¿Y lo cumple por quién? Lo cumple por nosotros. Eso es lo que hace Jesús. Entonces, cuando descansamos en Jesús como nuestro único Salvador, Él cumple la ley por nosotros y en cumplir la ley ganamos el favor que buscamos con Dios. Pero tenemos que descansar en Cristo. Entonces, este versículo no tiene nada que ver con estudiar en exceso. Nada, absolutamente nada. Estudiar en exceso la palabra de Dios. La doctrina ayuda en la transformación de un cristiano. Sí o sí. Entonces, cuanto más nosotros crecemos en este libro, más vamos a ser transformados. Mientras nos convertimos o nos quedamos en la ignorancia, todo va a sufrir. La economía, la familia, la iglesia, los ministerios, todo va a sufrir porque no entendemos lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a continuar y vamos a repasar 1 al 3, porque yo creo que terminamos 1 al 3 rápidamente y después ir a 4 y 5 de página 19 de nuestra confesión de fe, y nuestra confesión de fe bautista de 1689. Amén. Entonces, acá está el 1. David, tú puedes leer, por favor. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Amén. Entonces, lo que dice acá, las decisiones que tomamos dependen del carácter de nuestro corazón. Eso es lo que yo mencioné la semana pasada. Lo que hay en tu corazón, eso va a determinar las decisiones que tú tomas. Y dependiendo que seamos salvos o no, nuestro corazón se inclina hacia el mal o la santidad. Entonces la confesión dice que cada persona tiene el poder de elegir sin ser esforzado a hacer el bien o el mal. Tú puedes elegir sin ser esforzado. El hombre se deja llevar por los deseos de su corazón. Eso porque la palabra de Dios habla tanto del corazón, el corazón, porque lo que hay en tu corazón va a determinar las decisiones que toma. Entonces, y algo acá, la decisión del hombre, el libre albedrío no anula la soberanía de Dios, sino que el libre albedrío opera dentro de ella, aunque está totalmente contaminado con el pecado. Amén. ¿Preguntas sobre eso? Recuerden, nosotros estamos repasando nuestra confesión. ¿Por qué? Porque nos ayuda a saber lo que creemos como iglesia para no ser desviado y ayuda para catequizar, a los nuevos en la fe. Amén. ¿Preguntas sobre eso? Ok, 2. Nico, ¿puede leer, por favor? Con micrófono, ojo. El hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era inestable y podía caer de dicho estado. Ok, aunque Adán y Eva no tenían ninguna inclinación inherente a hacer el mal, sin embargo, ellos en su libre albedrío
podían elegir el mal. El momento cuando Dios dijo no coma de ese árbol, le estaba dando libre albedrío, en cual todos nosotros tenemos libre albedrío. Simplemente está contaminado totalmente con el pecado. Y la instabilidad mencionada en este punto, en su punto número 2, era el libre albedrío. Esa era la instabilidad. Y fue intencional que Dios hizo eso de acuerdo con la voluntad de Él. No fue un accidente. Él lo hizo con propósito. Él sabía que Adán y Eva iba a caer. Él lo sabía. No fue sorpresa para Dios. Amén. Una vez más, estamos repasando. Una pregunta sobre eso. Amén. Seguimos adelante. 3. Sachi, ¿tú puedes leer el 3, por favor? ¿El 2? ¿Es el 2 o 3? 3. El hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como el hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Entonces está diciendo que el hombre no se puede salvar. ¿Qué dice Romanos 3, 9 al 12? Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun justo, no hay quien entiende, no hay quien busca a Dios. Todos se han desviado aún se hicieron inútiles. Y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué significa que no hay? Que no hay. Ninguno de nosotros somos buenos. Entonces, vamos a decir, Sergio y Eliana, Sarita, todos los niños acá, nosotros pensamos que son buenos, pero no son buenos. Y los padres que lo crían lo saben. Porque ellos toman decisiones con los deseos de su corazón. Entonces, nadie es bueno. Entonces, esta doctrina se llama depravación total, que nos enseña que todas las personas han perdido la capacidad de acercarse a Dios o salvarse. Nos deja con 2 conclusiones que vimos la semana pasada. 1, en nuestra depravación total no significa que no podemos hacer el bien según los estándares del mundo, ni que seamos tan malvados como podemos hacer. Tenemos libre albedrío, estamos totalmente depravados en buscar las cosas de Dios, pero todavía hay el rasgo de Dios en nosotros para hacer el bien. Entonces un hombre puede hacer su trabajo con excelencia, pero ser incrédulo. Una mujer puede ser excelente madre, pero ser incrédula. Todas esas cosas nos muestran, sí, el hombre todavía puede ser bueno, porque el rasgo de Dios queda en él. Y 2, nuestra depravación total no significa que hayamos perdido nuestra capacidad de libre albedrío, pero el corazón ha sido completamente corrompido. El corazón está corrompido. El corazón está corrompido. Nos cuesta entender eso, pero esa es la realidad. Esa es la realidad en cual nosotros nos cuesta entender que nuestro corazón está totalmente mal hacia las cosas de Dios si no somos regenerados, si no somos salvos. Si somos salvos por la gracia de Dios, Él ha obrado en nuestros corazones, tenemos el Espíritu Santo y ahora podemos vivir para la gloria de Dios. Tenemos el libre albedrío que tuvo Adán y Eva para elegir el bueno o el malo, siendo regenerado. Amén. Preguntas sobre eso, lo vimos la semana pasada. Milagros, por favor, al micrófono, por favor. Pastor, usted acaba de decir hace unos minutos el hecho de que son buenas madres, son buenas. ¿No sería correcto que decir que obran bien? Sí. Porque no hay ni uno bueno, dice la palabra, ¿no? Porque... Y esa es la idea en cual yo menciono. Ellos hacen cosas buenas, pero no lo hacen buenos en frente de Dios. Porque nadie es bueno, como vimos en Romanos 3. ¿Tiene sentido? Amén. Entonces, podemos hacer buenas obras, vamos a decir, según los estándares del mundo, pero no vamos a ser buenos en frente de Dios, porque algunos van a decir que ellos usan, mis buenas obras sobrepasan mis malas obras, entonces Dios me va a aceptar en el cielo. Eso no es cierto.
Dios, para estar en el cielo, necesita perfección, y esa perfección solamente se logra en Cristo, porque Cristo cumple la ley por nosotros y lo cumple perfectamente. Ahí está el gran detalle. Yo justo estaba en el hospital con amigos del gimnasio. Hay un grupo de amigos, porque nosotros vamos a las 6 de la mañana. Bueno, yo voy a las 6 de la mañana. Entonces, todos los que van a las 6 de la mañana son un poquito más avanzados de edad, si lo puedo decir así. No se quiere levantar tan temprano. Los jóvenes no les gusta levantarse tan temprano. Entonces, todo ese grupo en cual nosotros pasamos tiempo, nos conocemos. A veces salimos en almuerzo, etcétera, etcétera. Hay uno que tiene una enfermedad bien grave, terminal, y está a punto de morir. Yo fui para explicarle el Evangelio, y explicándole el Evangelio le cuesta. Y yo lo vi en sus ojos. Yo quiero estar bien con Dios. Él quiere estar bien con Dios, pero no sabe cómo estar bien con Dios. Y después le expliqué el Evangelio. Y aún así, si Dios no obra y hace eso una realidad en su vida, yo no lo puedo convencer. Es Dios que tiene que hacer la obra en él, como lo hizo en mí. Simplemente diciendo que él haga una oración no lo hace salvo. Yo no puedo declararlo salvo. Es Dios que lo declara salvo. Entonces son cosas que nos cuesta. Porque nosotros queremos ver las personas salvas en Cristo, pero muchos de ellos, ninguno de ellos van a venir si Dios no obra en ellos como lo hizo en nosotros. ¿Tiene sentido? Amén. ¿Otras preguntas? ¿Quejas? Amén. Seguimos adelante. ¿Quién tiene Jennifer, porque tiene micrófono, ganas. El número 4, por favor. En el libro número 4. Cuando Dios convierta a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado, y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Siendo regenerados o salvos, como nosotros decimos, todavía vamos a pecar. Y eso también es importante. ¿Por qué? Porque muchos cristianos piensan que tenemos que ser perfectos. Tenemos que ser perfectos. No existe ser perfectos en nuestras obras, en obedecer a Dios. No existe eso en esta vida. Cuando Cristo regresa o cuando nos llama a nuestro hogar, sí va a haber perfección, pero mientras nosotros vivimos en este mundo, siempre vamos a luchar con la carne. Pero vamos a ver lo que dice algunos versículos. Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Quién lo hizo? Dios, a través de Jesús, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Amén. Él nos salva y Él nos trasladó del dominio de las tinieblas al dominio de la luz, y Cristo es la luz. Pero todavía luchamos con este cuerpo. Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Yo quiero que nosotros veamos la magnitud de esta declaración. Pablo hablando dice, porque Dios es quien obra en ustedes. ¿Quién obra en nosotros? Dios. ¿Para hacer qué? Para querer el hacer para querer como el hacer para su buena intención. Es Dios que obra en nosotros para hacer lo que Él desea. Aún eso viene de Dios. Y viene de Dios. Y déjame decir algo, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Fuimos creados ¿para qué? Buenas obras. Fuimos creados para buenas obras. Esa es la realidad en cual nosotros vivimos como creyentes. Fuimos creados para buenas obras. Ahora, Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Acá Pablo menciona una lucha entre el creyente. Hay el deseo de la carne, que es contra el espíritu, y el deseo del espíritu, que es contra la carne. Entonces el cristiano constantemente está luchando con la carne, y a veces nos damos a la carne
Y a veces nos damos al Espíritu. ¿Y cómo nos damos al Espíritu? Porque la gente va a preguntar siguiendo la palabra de Dios. Que la palabra de Dios determina cómo nosotros vivimos, cómo manejamos nuestras vidas para la gloria de Él. Pastor Ángel. Pastor, yo una consulta, por favor. Sí. Si podría ir a la anterior diapositiva. En Filipenses 2:3 dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención. A algunas personas pueden interpretar esto como, bueno, entonces somos robots, porque finalmente aún nuestras buenas obras vienen de Dios, no tanto de mí. Entonces, ¿qué podríamos decir al respecto? Porque algunas personas pueden llegar a pensar que, nuevamente, somos como robots, ¿no? Sí, y lo mencionamos la semana pasada, no somos robots porque podemos elegir. Tú puedes elegir si van a salir a comer pollo o pescado. Tú puedes elegir. El hombre tiene libre albedrío de elegir. Cada persona puede elegir con quién se va a casar. Las parejas pueden elegir cuántos hijos quieren, vamos a decir. Podemos elegir y debajo del libre albedrío, Dios sigue siendo soberano y el hombre sigue siendo responsable por sus acciones y Dios sigue siendo bueno. Muchos de nosotros pensamos que, los bautistas son fríos, calculados y no creen en el libre albedrío. Eso es lo que ellos dicen, pero eso no es cierto. Creemos en el libre albedrío, creemos que tenemos la libertad de elegir y aún más los creyentes porque podemos elegir, tenemos el libre albedrío como Adán y Eva. Entonces no somos robots. Todavía podemos tomar decisiones, pero si no somos creyentes, nuestras decisiones siempre van a ir en contra de la voluntad de Dios. Esa es la realidad. Porque si aún hacemos algo bueno, lo hacemos sin fe. Y si lo hacemos sin fe, estamos mal. ¿Contesta la pregunta? Amén. Amén. Ya vimos esto acá y vamos a ver esto acá. Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Pablo lo menciona en sí mismo. Él lucha como creyente a hacer lo bueno. Porque cuando quiere hacer el bueno, a veces ¿qué sale? El mal. ¿Y por qué sale ese mal, hermanos? ¿Por qué sale el mal en Pablo? Cuando él mencionó esto, ¿por qué sale eso? ¿Cómo podemos entender eso? Exacto. Vivimos en la carne. Es tan sencillo. Es tan sencillo. Es que vivimos en la carne. Y cuando nosotros, se puede ver más rápido cuando somos casados. Los que son casados, levantan sus manos. Hay 1, 2, 3. Hay varios acá que somos casados. Cuando estamos discutiendo con nuestro esposo o esposa, muchas veces queremos ganar la batalla en vez de agradar a Dios. Mi esposa se ríe porque es cierto. Ella se ríe porque es cierto. Nosotros tenemos esa tendencia. No, es así, no, es así. Ya ni estamos pensando en Dios. Estamos pensando en ganar el argumento para decir, yo soy victorioso. Mientras tú estás luchando. Nosotros pensamos que ganamos la batalla, pero en realidad no estamos ganando la batalla. Porque está mostrando la pecaminosidad de nuestro corazón. Eso es la realidad. Lo que nosotros hacemos, y yo lo voy a decir más en el contexto de la cultura, Latinoamérica, cuando nosotros tenemos pleito, vamos a decir yo tengo pleito con la hermana Milagros, ¿cuál es la tendencia según la cultura? Alejarme de ella. Eso es lo que nosotros hacemos, alejarme de la persona. Entonces yo digo, bueno, ella es mi hermana, pero a la distancia. Pero cuando vivimos con alguien y no podemos separarnos, ahí está el detalle. Tú no puedes escaparte y decir yo voy a amar a esa persona a la distancia. Es imposible. Y revela el corazón y la maldad de tu corazón. Lo revela claramente. Y la de ella. Y muchas veces ambos tienen que arrepentirse, mi persona y ella. Para vivir y caminar juntos para la gloria de Dios. Entonces, este punto 4 acá afirma claramente que Dios salva. Eso es lo que afirma. La salvación es solo la obra de Dios, monergística.
Él hace la obra, nosotros no participamos en esa obra. La salvación es solo de Dios. Tenemos que entender eso, porque hay algunos que van a decir es algo de Dios y el hombre. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la salvación es solo de Dios. Solamente Él puede realizar la salvación en el ser humano. Ahora, si es con el hombre y Dios, significa que nosotros trabajamos juntos para producir esa salvación. Pero si la palabra de Dios dice nadie busca a Dios, entonces tenemos que llegar a la conclusión que la salvación es solo de Él. Él también nos capacita para tener el deseo de hacer el bien y para ver a Jesús como lo más precioso sobre todas las cosas. Él hace eso. Somos nacidos de nuevo, Juan 3, 5 a 6. Tenemos corazones nuevos, Ezequiel 36, 26. Somos una nueva creación, 2 Corintios 5, 17. Liberado de la esclavitud, Romanos 6. Y somos esclavos de la justicia, Romanos 6, 17 a 18. Entonces, por medio de la salvación podemos demostrar el amor de Dios con una obediencia fiel. Ahí, acá está, siempre llegamos a eso. ¿Cómo se produce? ¿Cómo yo puedo ver el corazón de Angeli? ¿Cómo yo sé que Angeli es hija de Dios? Yo no puedo ver su corazón, pero ¿qué puedo examinar? Sus frutos. Podemos examinar sus frutos. Entonces, ¿qué dice tus frutos de tu persona? Tiene que preguntar esa pregunta. ¿Qué dice tus frutos de tu persona? Porque somos expertos en examinar los frutos de los demás, pero nos cuesta examinar nuestros frutos. A veces, los que tienen hijos, pregunta a tus hijos cómo tú eres. Wow. Ellos sin gracia, pero con un corazón tan grande, te dicen, papi, tú eres así, 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 así. Y te dan un abrazo y te van a jugar. Así son. Te dicen la verdad. Tienen esa tendencia. Sarita se ríe porque es cierto. Es cierto. Podemos ver. Ellos simplemente dicen, mami, papi, tú eres así. Y siguen y te aman igual. Nosotros nos cuesta a ver que pues, tenemos que examinar nuestros frutos. Porque ella puede examinar mis frutos, yo puedo examinar los frutos de mi esposa, pero poco de nosotros examinamos nuestros frutos para ver si estamos bien o estamos mal. Y sin embargo, todavía nos queda la corrupción dentro de nuestros corazones. ¿Qué es la carne? Lo que significa que nunca seremos perfectos. Lo voy a repetir, nunca seremos perfectos. Y todavía podemos hacer lo que es malo y lo que es bueno. Podemos elegir en Cristo. Y esto fue evidente cuando Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar. ¿Recuerda? Yo creo que Mateo 6. Jesús dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado, ¿qué? La oración de Jesús. Nuestros deudores. Él nos enseña en la oración que vamos a pecar. En la misma oración, Él le enseña a sus discípulos, tú vas a pecar. Entonces, perdona. Perdona a las personas. Porque va a ser evidentemente. Y eso nos lleva a varias preguntas acá. ¿Cuántos pecados en nuestras vidas debería descalificarnos de nuestra seguridad en la fe? Piensa en eso. ¿Cuántos pecados en nuestras vidas debería descalificarnos de nuestra seguridad de fe? Si la Biblia afirma que si una persona practica el pecado o se entrega a él, a pesar de conocer la verdad, no es salva. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si tú te das pecado, cualquier pecado, vamos a decir mentira, y tú te das la mentira, tú sabes lo que dice la palabra de Dios, los hermanos te confrontan y tú sigues en la mentira. Eso está demostrando que no eres salvo. Yo estaba leyendo, ¿quién es? John Piper, yo creo que fue. No estoy de acuerdo con todo, pero él dio un buen ejemplo. Él estaba hablando de una pareja dentro de su iglesia y la esposa estaba engañando a su esposo.
grave, él estaba devastado. Y John Piper habló con la mujer, que era miembro de la iglesia. Si tú no dejas ese pecado, tú estás cerca, porque esta iglesia afirma que no es creyente. Porque mira lo que dice la palabra de Dios. Y por la gracia de Dios, esa palabra fuerte sacudió a la mujer, se arrepintió, y ahora ese matrimonio tiene años. Y eso es precioso. Pero si ella, en ser confrontado con la palabra de Dios y su pastor, y ella dice, yo no quiero someterme, ahí está diciendo otra cosa. Está diciendo en realidad que no es salva según los estándares de la palabra de Dios. Entonces, entregarse al pecado no significa luchar con él. Y dame aclarar esto acá. Sino que es un estilo de vida. Todos nosotros luchamos con pecado, pero alguien que practica es su estilo de vida de desobediencia habitual a Dios al quebrantar sus leyes morales. Eso es lo que es. Y hay algunos hermanos dentro de la iglesia que están viviendo en pecado, sabiendo lo correcto, siendo confrontados y aún no se quieren arrepentir. Están mostrando que algo está mal. Hebreos 10:26. Sachi, ¿tú puedes leer, por favor? Micrófono. Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Mira, estamos hablando de personas que dicen que conocen a Cristo, están caminando en Cristo, pero ellos están rechazando a Jesús en su forma que viven. Y hay algunas personas, y nosotros no conocemos quién son, que en realidad Dios ha muestrado una condenación ya. No va a haber, vamos a decir, forma que ellos se arrepientan. Y no lo vamos a ver quién son. Y no tengo que decir eso. Pero ya Dios lo entregó a su mente y su depravación, aunque está dentro de la iglesia. Gálatas 5:19 al 21. Brisa, ¿tú puedes leer, por favor? Acá está el micrófono. Gálatas 5:19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican esas cosas, y dame decir, algunas cosas son bien evidentes y algunas cosas no. Y dame decir, hay personas dentro de la iglesia que han aprendido en cómo ser cristianos, pero sin transformación del corazón. Ellos saben las mociones, saben las palabras, los dichos, pero su vida en su corazón es un desastre. Tiene la apariencia de ser creyente externamente y se puede esconder, porque si nos reunimos una vez a la semana, 2 veces a la semana, se puede esconder. Pero cuando están en la casa no se puede esconder. Y ellos tienen todos los, vamos a decir, los costumbres de una iglesia en cómo comportarse, en qué decir, pero su corazón está lejos. Y está lleno de estas cosas acá. Está lleno y no se dan cuenta. Juan 3:9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Y recuerda, algunos van a leer este versículo y van a decir, no pueden pecar, no podemos pecar. No está diciendo eso. Practicar. La palabra clave acá es practicar. Practicar el pecado. Sigue practicando el pecado. Si un hermano sigue robando, eventualmente tenemos que decir,
nosotros no podemos afirmar tu profesión de fe si no se quiere arrepentir. Es una práctica que no quiere soltar. Ahí está el detalle. No quiere soltar. Nosotros, mira, acá en Latinoamérica, los latinos, y yo soy latino, yo soy dominicano, ustedes son peruanos, pero todos somos cristianos, cubiertos por la sangre de Cristo. No vamos a olvidar eso. Pero tenemos la tendencia de venir a la iglesia, sentarnos un domingo y pensar que estamos bien. No preocupado por nuestra relación personal con el Salvador. Nosotros tenemos que invertir en esa relación, como los padres tienen que invertir en sus hijos, los esposos tienen que invertir unos en los otros, tenemos que invertir, los hijos en su padre, tenemos que invertir uno en el otro, si no, va a llegar complicaciones. Va a llegar complicaciones. Entonces, dentro de la familia, hermanos, el esposo debería preocuparse por quién primero. La esposa. La esposa debería preocuparse por quién. El esposo. Y después, ¿quién viene? Los hijos. Ese es el orden correcto. Y cuando nosotros nos equivocamos en ese orden, ¿tú sabes lo que trae dentro de la casa? Caos. Eso es lo que trae. Y no podemos, si nosotros salimos del orden de Dios, no podemos esperar bendiciones. Y aún así Dios nos muestra gracia y amor y misericordia, porque es un Dios bueno. Pero teniendo la palabra de Dios, muchos de nosotros nos cuesta entender que estamos llamados a vivir en obediencia. Acá dice practicar, no podemos practicar el pecado como estilo de vida. Y dame decir, tenemos la idea de que un seguidor de Cristo, una vez más, debe ser perfecto. Y eso no es cierto, hermanos. Y yo tengo que recargar este punto, porque dentro de nuestro chip hay algo que dice, si yo peco, cuestionamos nuestra salvación. Eso es lo que hacemos. Ahora, yo le doy gracias a Dios por la convicción que Él trae a través del Espíritu Santo del pecado. Pero yo no voy a pensar que yo pierdo mi salvación y mi relación con el Padre porque yo meto la pata. Yo cometo una infracción de la ley moral de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ahí está. Romanos 6, 12 a 14. Pati, ¿tú puedes leer, por favor? Romanos 6, 12 a 14. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. 13. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí están, hermanitos. Vamos a luchar. Y Dios nos está diciendo a través de Romanos que eligen bien. ¿Y cuál es el bien? Este libro acá es el bien. No lo que tú opinas, no lo que tú sientes, es lo que dice la palabra de Dios. Eso es el bien en cual nosotros tenemos que elegir. Juan, 1 Juan 1, 8, 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¡Qué precioso! Nosotros no podemos decir que no tenemos pecado, pero cuando pecamos, tenemos nuestro abogado. ¿Nuestro abogado es quién? Cristo. ¿Cuántos casos ha perdido Cristo como abogado? 0. ¿Cuántos casos va a perder en el futuro? 0. Él es perfecto en cada persona en cual va a defender. Yo tengo la garantía que mi abogado, que no es Angélica o Carla, es Cristo. Y él tiene un récord de perfecto
Él nunca falla. Yo tengo la paz cuando yo estoy enfrente del juicio. Mi Padre va a ver la perfección de mi abogado en mí y me va a decir, entra mi hijo. Y yo voy a abrazar a mi abogado y voy a estar en su presencia. Eso es lo que yo anhelo. Es el abogado que nos representa. Tenemos la perfección en Cristo. Él nos va a limpiar de toda maldad. Y nada más decirte, algunos van a decir, no, mi pecado es muy grave. Tu pecado, ni la mía, es más grave de la gracia de Dios que se encuentra en Cristo. Aún la persona más vil que podemos pensar, si se arrepienta, es perfecto enfrente de Dios. Amén. Ahora, preguntas, quejas hasta ahora. Seguimos adelante. Ok. Hay una pregunta, hermana Angie. Amén. Puedo confiar en hermana Angie. Dale, Maita. Espera el micrófono. Pastor, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, si una persona que dice ser creyente, pero al leer, por ejemplo, sus pasajes diciendo que practica tales cosas, se identifica como tal, él podría decir que si muriera en ese momento y no se ha arrepentido, pero teniendo fe en Jesucristo, pero que practica esos pecados, ¿iría al infierno? Ok, la pregunta tuya tiene una premisa equivocada. El momento que Dios te salva, y vamos a tomar un concepto más práctico. Yo tengo 3 hijos, yo estoy agarrando a mi hija, y yo le dije, no cruce la calle. Y ella ve un dulce en la calle y va corriendo y le choca. ¿Deja siendo mi hija? No. El mero hecho que tú pecaste no te puede separar del amor de Dios. Ahora, si tú practicabas pecado, vamos a decir homosexualidad, vamos a tomar algo bien obvio. Si tú practicabas el pecado, pero decía que era creyente, que es bien, vamos a decir, es la moda ahora. Es la moda. Yo voy a decir que no. Esa persona no es salva. Porque está desobedeciendo a Dios. Y no solamente está obedeciendo a Dios, se casan con una pareja del mismo sexo. Entonces, la salvación no se puede perder. Ahora, si tú estás pecando y tú mueres pecando, eso no va a decir que tú vas a perder tu apellido de ser hijo de Dios o hija de Dios. Amén. Amén, pues gracias. Ok. ¿Otras preguntas? Amén, seguimos. ¿Cómo sabemos que somos salvos? Porque eso también entra en esta pregunta. Primera de Juan. Angie, si tú lo puedes leer porque tiene el micrófono, por favor. 1 al 5. Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. ¿Cómo sabemos que somos salvos? Hay un amor por Dios. Hay un amor por Dios. Hay un amor por Cristo. Y hay un amor por obediencia. Eso es las marcas en cómo sabemos que amamos a Dios. Y esas marcas no cambian. Recuerda, tenemos que examinar fruto. El amor que tú tienes por el Padre y el Hijo, tú tienes que examinarte en ti mismo, pero se va a expresar a través de ¿qué? La obediencia. Entonces, tenemos que hacer algunas preguntas para ver si estamos bien. Creemos en el Jesús de la Biblia. ¿Cómo sabemos que somos salvos? Creemos el Jesús de la Biblia. ¿Y por qué yo digo el Jesús en la Biblia? Porque hay muchos que piensan un Jesús que equivocado. Entonces, cuando llegamos a esa pregunta, ¿qué creemos de Él? Si podemos ser un poquito más específico.
Otra pregunta que podemos hacer: ¿odiamos al mundo y a las cosas que hay en él? Esto es una pregunta válida. ¿Tú odias las cosas del mundo o aprecias las cosas del mundo? Otra pregunta que podemos hacer: ¿confesamos nuestros pecados? Las hermanas con las hermanas, los varones con los varones, estamos confesando nuestros pecados. Y eso es precioso también. Otra pregunta: ¿nos estamos transformando a la imagen de Cristo? Es una pregunta válida y profunda. Porque pues, normalmente hacemos la pregunta, estamos obedeciendo, pero ¿te parece más como Cristo en tus actitudes, sentimientos, en tu corazón? Otra pregunta que podemos hacer: ¿pensamos en el cielo y el regreso de Cristo con regularidad? Una pregunta válida que podemos hacer. Tú piensas en, tu mente está acá arriba y no acá en el cielo, no acá en la tierra. Tu mente está pensando: mi Salvador puede regresar hoy día. Otra pregunta: ¿amamos a la iglesia y al cuerpo de Cristo? Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Amamos a la iglesia? Todos son preguntas válidas que podemos hacer. Y está acá. Y lo puse acá para tenerlo acá. Son preguntas válidas. Son preguntas que debemos hacer. Son preguntas que cada uno de nosotros tenemos que evaluar. ¿Dónde? En nuestros corazones. Yo no voy a decir: Pastor Ángel, ¿tú estás haciendo eso? Y juzgándolo. No, tú lo haces. Y no hace las preguntas a quién. A mí. Y tenemos esa tendencia. Y es bien que yo hago esas preguntas, Pastor Ángel, en amor y gracia. Y él a mí. Pero deberíamos hacer esas preguntas ¿dónde? A nosotros mismos. Ahí está la lucha. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre este punto? Y vamos a terminar este punto y la semana que viene vamos a terminar el punto 5. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Romanos 10, 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Va a haber una transformación. Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, vivirán. Salmo 51:10, David hablando: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David descansaba en Dios, pero no se quedaba paralizado. Mientras esperaba, obedecía. Y eso es de suma importancia. Crea, Dios, por favor, forma eso en mí. Pero por favor, mientras yo espero, yo sigo en el trabajo de conformarme a la imagen de Cristo. Efesios 1:13, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 2 Timoteo 3:16-17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, la Biblia dice que no podemos ver físicamente la transformación del corazón. Ahora, sería genial que vamos a decir: Dios salva a Eliana. Y cuando yo veo a Eliana, yo veo un corazón que dice transformada. Sería genial. Ahí podemos identificar quién son los creyentes. Pero eso no es la realidad. No podemos ver el corazón de la persona, pero sí podemos ver sus frutos. Sería asombroso si Dios me da esa capacidad a la iglesia para ver quién son los creyentes, pero solamente podemos identificar los creyentes a través de cómo caminan. Esa es la única forma que podemos verlo. Podemos examinar frutos o las acciones de la persona
para darnos indicación que es creyente. Y muchos de nosotros queremos ser expertos en examinar frutos. Y ese es nuestro ministerio. Él es creyente, él es no creyente. No, por favor. No es así. Cuando llegamos a una persona no es creyente, vamos a llegar a Mateo 18 y la iglesia va a afirmar que la persona está demostrando que no es seguidor de Cristo. Y aún así podemos estar equivocados. Puede estar que una prueba que Dios está mostrando para llevar a esa persona a la cruz de Cristo, para depender más en Dios. Entonces, esa es la realidad en cual nosotros vivimos. Estamos estudiando la doctrina y la semana que viene vamos a ver el punto 5, que dice: esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutable, libre para querer solo el bien, únicamente en el estadio de gloria. Es más, porque hay 4 minutos, voy a aprovechar. Antes de aprovechar, hay preguntas. Antes de aprovechar. Amén. Mira lo que dice el 5. Esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutable, libre para querer solo el bien, únicamente en el estado de ¿qué? De gloria. Efesios 4:13. Hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Dios. Cuando nosotros llegamos a la glorificación, vamos a ser perfectos. Yo lo voy a repetir. Cuando llegamos a la glorificación, vamos a ser perfectos. Pero la palabra clave acá es cuándo. Porque ninguno de nosotros hemos llegado. Porque seguimos respirando. Ninguno de nosotros vivimos, vamos a decir, en esa gloria. Nuestros cuerpos glorificados serán incorruptibles. Y en ese estado serán perfectos e inmutables, libres solo para hacer el bien. Y nuestra voluntad no será como Adán y Eva, que era inestable, sino fijada solo a la persona de Cristo, porque nuestros corazones van a estar conectados perfectamente con Cristo. Vamos a ser mejores que Adán y Eva en nuestra glorificación. Y eso es precioso. Yo anhelo eso. Porque nosotros, cuando estamos en Cristo y glorificados, no va a haber ninguna mancha en nuestros corazones, mentes. No va a haber esa posibilidad de caernos, como hizo Adán y Eva. Porque nuestros corazones va a estar perfectamente conectados con el Cristo. Y solo vamos a desear hacer el bien, el bien, el bien. Como cuando Jesús fue tentado. Nosotros hablamos, Él fue tentado. Pero su corazón no lo permitía. Porque era perfecto. Y nuestro corazón va a ser igual. Preguntas. Amén. Quejas. Si tiene quejas, habla con Pastor Ángel. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por estudiar sobre el libre albedrío, en cual nosotros tenemos, pero también está totalmente contaminado. Ayúdanos como tus hijos para amarte. Y que ese amor que tenemos por ti nos lleva a conducirnos de una forma digna de tu gloria y honra. A donde podemos honrarte, Señor, con nuestras vidas y glorificarte con nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados y la dureza de nuestros corazones. Y ayúdanos para vivir como Jesús anduvo. La doctrina es importante, Señor, porque tú declaraste esa doctrina. En el nombre de Jesús, amén y amén.